¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentre usted en el planeta. Bienvenidos a Chelas y Politics, transmitido desde Casa Miguel, orgullosamente Premio Regional de Cocina Mexicana, Premios Saturninos de la Sala y Canirac. El día de hoy con un tema muy interesante y muy pertinente porque es increíble una reforma tan joven que se aprobó, una reforma constitucional en materia judicial que se aprobó en 2024. Resulta que apenas siendo la elección de los jueces, magistrados y ministros, que era uno de los puntos principales de esa reforma, en 2025, en junio de 2025, resulta que ya tiene propuestas de reformas a la reforma. En 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum es la que está presentando estas propuestas. Y bueno, para hablar de este tema tan importante tenemos a un invitado muy especial, muy conocido, pero yo les voy a leer también su semblanza. Y antes saludo a Saúl Favela, que nos va a acompañar a conducir este programa. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un gustazo, tenemos invitado de lujo esta tarde y esperemos que disfruten el programa tanto como nosotros. Y como también eres abogado, pues va a estar bueno. Me tocó estar de este lado ahora. Muy bien, el ingeniero Aldape hoy en los controles. Les platico que Claudio Antonio Granados Macías es licenciado en Derecho, maestro en Derecho y doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También es doctor en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Graduado con magna cum laude en sus estudios de maestría y es profesor investigador titular C del Departamento de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y profesor con perfil deseable PRODEP. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Qué Saúl. gusto, bienvenido. Siempre es un placer aquí acompañarles. Muchas Igual gracias. al ingeniero Aldape, un caluroso saludo. Y pues, Y bueno, pues aquí estamos para hablar de este tema, ¿no? así es. Arrancamos, yo creo que sabiendo, bueno, me gustaría ver si tienes un pequeño comentario. Así es, tiempo récord de una reforma a una reforma, o es lo normal, o cómo estamos en eso. No, bueno, a ver, tenemos que entender que desde que la 4T tiene control del Congreso de la Unión, pues toda clase de reformas y adiciones a la Constitución son efectuadas en tiempo récord. Y esta es una que en particular fue muy rápida. Sí. Tomando en cuenta dos temas muy simples, 27 y 28 de mayo pasado, si estamos hablando desde hace unos 10 días, estaba la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores aprobando la batería de reformas, particularmente al capítulo del Poder Judicial, artículos 94 a 107, el 116, que es el que regula a las entidades federativas en las reglas básicas de su organización interior, y al 122 por lo que hace a la Ciudad de México. Pero además también salió la reforma al artículo 41 en el tema de elecciones. De elecciones, Es decir, la reforma electoral. Vino un paquete que se publicó el 2 de junio pasado, estamos hablando del martes de la semana pasada. Y si tú tomas en cuenta que la aprobación en el Congreso de la Unión se dio 27 y 28, es decir, el 30 y 31 lo aprobaron las entidades federativas, que se requiere la mitad más uno de las entidades, 17 fueron aprobadas el fin de semana y la declaratoria de validez la hicieron ya el día primero y ya estaba publicado el 2 de julio. Es decir, estamos hablando de un periodo cortísimo, de un proceso legislativo que en el mejor de los casos puede llevar pues buena parte de un periodo ordinario de sesiones, o en un extraordinario igual requiere su tiempo. Y claro, porque no es un tema cualquiera. No es un tema cualquiera, es un tema muy importante que ha sido central en la discusión que se ha tenido en torno a la fragilidad del Estado de Derecho en México y que es uno de los temas medulares pues, de las negociaciones, por ejemplo, el TEMEC. También. O sea, el tema del Poder Judicial es un tema por demás
relevante. Ahora bien, pues esta reforma de la reforma, porque como tú bien lo indicas, el 15 de septiembre del año 2024 se hace la reforma de fondo al Poder Judicial, donde cambia alguna parte de su organización, pero esencialmente fue la sustitución de la mayor parte de los integrantes de la judicatura del sistema de carrera judicial, el sistema anterior. Entonces, de ese momento al día de hoy, las elecciones que tuvimos en el 2025, pues esta reforma de la reforma, pues pareciera que pudiera implicar cambios pues efectivos de lo que no funcionó, pero no parece ser esa la cuestión. Si la reforma de la reforma viene orientada primero en que en el año 2027, cuando tendría que renovarse la otra mitad de los integrantes de carrera, que no se renovó en la elección general del 2025, se aplace al 2028. Al 2028, para que no interrumpa, en todo caso, pues la buena marcha de la elección federal y de las elecciones estatales que están por venir. Sí, claro, que no sea un proceso demasiado complicado, sí, como ya lo vivimos. Complicado, porque con los acordeones se vuelve complicado, se desorienta al elector. Entonces, y puede haber una influencia también de las preferencias en ese momento. Por supuesto, respecto al Poder Judicial. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La aplazan al año 2028. Situación que hace un contrasentido, porque ustedes recuerdan, en el año 2014 se hace una reforma electoral de fondo, donde el día 10 de febrero se publicó las reformas al 41, y uno de los argumentos de la reforma electoral del año 2014 fue empatar las elecciones, es decir, hacer más eficiente el proceso electoral, economizar el hacer costo menos elecciones también electoral, y de esa manera incluso se ajustaron periodos de diversos funcionarios públicos, gobernadores de los estados, alcaldes, diputados. Es más, en el caso de Aguascalientes, o el caso incluso del mismo Andrés Manuel, que tuvo que salir anticipadamente. Claro. Y Baja California solo tuvo un gobernador de año y medio, 2 años. Sí, así es. Entonces, ahora decir, bueno, el argumento de esta reforma de la reforma es ahora separar. Pues, para que no contamine un proceso al otro, entonces ya sí, no lo que tiene pasa sentido. es que cuando en 2014 se hizo esa reforma electoral, pues nunca se pensó que también iban a elegir jueces, magistrados y ministros. Así ves, y luego debo decirte otra cosa también importante que no debemos perder de vista. Los temas de fondo no se resolvieron. Es decir, ¿cómo logramos tener una judicatura eficiente? ¿Cómo restablecemos un sistema de carrera judicial para dar autonomía e independencia? No. El tema simplemente dijeron, pues vamos, en el caso de los magistrados electorales, no solamente extender a los que se iban a elegir su periodo un año más, sino permitir su reelección a través del proceso, lo cual implica una extensión de los magistrados electorales de la sala superior en el encargo, cosa muy peligrosa, porque ahí se demuestra un control férreo ya, no solamente en el INE, sino en el propio Tribunal Electoral. Entonces, la reforma de la reforma tiende todavía a controlar más en el ejercicio de las facultades metaconstitucionales que está desarrollando la presidenta, por encima de la división del poder y por encima, pues, del debido proceso en todos los sentidos. Sí, pues así hay una enfermedad que corregir, que aliviar, pero no era la medicina correcta, ¿no? Y ahora parecería, bueno, es que todo siempre como que lo disfrazan, ¿no? Lo disfrazan de correcciones a un proceso que a lo mejor no estaba bien planteado, pero que ya con la experiencia de 2025 se pudieron notar fallas o áreas de oportunidad para corregir. Y supuestamente esta es una. A mí me parece muy bien que separen la elección de los funcionarios públicos del año que entra
y mande la elección judicial al 2028, pero seguramente tiene mucho más implicaciones que nada más la facilidad de tener una jornada electoral más tranquila. Mira, otro de los temas que, digamos, se dan en esta reforma de la reforma es que ahora van a establecer criterios previos a la selección de candidaturas. Hubo incluso una moción, una participación y una propuesta que dio Olga María Sánchez Cordero como legisladora de la 4T y exministra de la Suprema Corte, en el sentido de que tenían que regresarse a los viejos elementos, por lo menos de requisitos para acceder al cargo. Por ejemplo, 10 años de ejercicio profesional, en el caso de magistrados y ministros de la Corte. Que los exámenes los elaborará el Instituto de la Judicatura Federal. Entonces, todo ese tipo de cosas no lo aceptaron. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues establecen una serie de requisitos donde ahora las comisiones van a homologar criterios, donde se va a examinar y evaluar previamente a los aspirantes a ocupar un cargo en la Judicatura Federal, algo muy similar a lo que se hizo en Aguascalientes, pero en el capítulo concreto del Poder Judicial. En el caso de Aguascalientes, la reforma constitucional local del año 2024, que la publicaron el 18 de diciembre, sí establecía estas comisiones que iban a verificar, o incluso el Poder Judicial llevó a cabo un examen de conocimientos de aspirantes elaborados por la Comisión Judicial, que fue muy enriquecedor. Además, de los aspirantes que dio el Poder Judicial, algunos que repitieron en las otras comisiones legislativo y el Ejecutivo, por ejemplo, no pasaron en la de Judicial, sí pasaron en la Comisión del Legislativo o el Ejecutivo, y ahí hubo los errores de algunos perfiles que pues han declinado en la actualidad en la Judicatura, en el ámbito local. Entonces, esa parte está interesante, pero habrá que ver cómo la desdoblan en las reglamentarias, que todavía no se han aprobado. ¿Y a qué me refiero? Pues tenemos que analizar qué cambios le van a hacer a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque los transitorios son muy claros. Dice, tienen 90 días, es decir, a partir de que entró en vigor el 3 de junio, tienen 90 días el Congreso de la Unión para desdoblar las reformas a la Constitución, lo que implique no solamente el Poder Judicial, sino lo que implique, por ejemplo, la legislación electoral. Cuando dices desdoblar, ¿a qué te refieres? Me refiero a que la norma constitucional siempre viene programada. O sea, hay un contenido que cambia, pero ese contenido, para que se pueda concretar o materializar, se desdobla a través de las leyes secundarias. Ok. Si tú te fijas, la discusión siempre en el Congreso, cuando se hace una reforma a la Constitución, dice, bueno, es que la parte fina y donde vamos a establecer las condiciones específicas son en las reglamentarias. Si tú modificas, por ejemplo, la legislación electoral federal, y ahí tú estableces los mecanismos donde puedes anular una elección, por ejemplo, por intervención de alguna potencia extranjera, ¿verdad? Por algunos actores o corporaciones extranjeras al país, bajo el discurso de la soberanía interior. ¿Sí? O en el caso del Poder Judicial, ¿cuáles son las reglas que van a seguir homologables estas comisiones para hacer la examinación de estos aspirantes? Pues tienen que quedar desdobladas, te digo, en la ley orgánica del Poder Judicial. Ahí con pelos y señales nos tienen que decir cómo. Muy bien, y para eso dices, tienen 90 días. 90 días en lo federal. Ahora, las entidades federativas también tienen que seguir el curso de la reforma de la reforma. Les da 60 días para que modifiquen las constituciones locales. Y por supuesto, después de que reformen las constituciones locales, pues las leyes derivadas de esas reformas constitucionales locales. ¿Sí? Entonces, pues habrá que ver. En el caso de Aguascalientes, pues tendrán
técnicamente 2 meses para que el Congreso del Estado haga las modificaciones al capítulo del Poder Judicial, del artículo 51 al 58, que establezcan los transitorios, los tiempos, para hacer también las reformas de las leyes reglamentarias u orgánicas que se tengan que hacer, igual en la materia de elecciones, porque la reforma del artículo 41 que se publicó también el día 2 de junio, pues implica en los transitorios estas obligaciones. Oye, doctor, si tienes una pregunta, adelante, y si no... no es tan jurídica. Dame chance, venga. Ajá. Ok. Me quisiera regresar un poquito a la reforma original, la de 2024, y su elección en 2025. A un año justamente de esa elección, y con ya la mitad del Poder Judicial renovado, de esta nueva manera por voto popular, ¿cuál es tu opinión de cómo vamos? Mira, mi opinión es que tenemos que ir trabajando con los levantamientos que están haciendo los observatorios. Por ejemplo, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, tiene un observatorio de la justicia en México que es auspiciado por el Tecnológico de Monterrey. Entonces ellos tienen de noviembre para acá con ese observatorio. ¿Por qué? Porque se nos va a ir dando los resultados de cómo la justicia federal está resolviendo. A partir de ver pues qué tan eficientes son en el trabajo que están desahogando. ¿Y al día de hoy ya tienen algunas conclusiones u observaciones? Sí tiene, te voy a decir, ahorita de entrada no ha bajado el trabajo, o sea, se ha incrementado, están atorados. ¿Sí? Y eso lo ves en la estadística, porque ellos tienen una estadística mensual, tú puedes ver los números. O sea, qué es lo que entra, qué es lo que sale. No parece que venga bien. Entonces, el asunto. Pues, el asunto no viene bajando, ni hay una calidad de sentencias que se note o se palpe. Que también pues, es de esperarse por una curva de aprendizaje natural, sí, ¿verdad? Que no debería de ser, ¿verdad? Pero bueno. Ajá. Sí, pero el Estado de Derecho no puede estar en una curva de aprendizaje, claro. Y mira, pero ya es un hecho. Hay un estudio que cada año hace World Justice Project que se llama... Yo participaba en eso. Sí, World Justice Project nos habla índice del Estado de Derecho en México. Está muy fácil. Hay que ver el índice que acaba de salir. ¿Es anual? Que nos mide el año pasado. Y si tú vas midiendo el antepasado con el pasado, pero el bueno es el que viene, el 27. Sí, porque ya el 27 abarca qué es lo que pasó todo el 26. Entonces ahí es donde tú vas a detectar las variaciones importantes, ¿sí?, del trabajo. Son a lo mejor consecuencias que no se van a notar en meses, porque el Poder Judicial siempre ha tenido procesos muy largos, ¿no? Lo judicial siempre lleva tiempo. Okay. Pero sí se manifiesta, por supuesto, con el volumen de trabajo, la manera en que se está resolviendo. Sí. Porque no hay que perder de vista que muchos funcionarios judiciales que se quedaron, que eran de carrera, pues no tienen incentivos ahora en su trabajo, y eso, a final de cuentas, hace que el trabajo no sea más fluido. Claro. ¿Sí? Y tan es así que un síntoma que sí viene en la reforma de la reforma está en la Suprema Corte. A ver, la reforma judicial de 2024 lo que hizo fue reajustar el número de ministros de la Suprema Corte. Pasamos de 11 a 9 ministros. No entiendo bien por qué, pero bueno. Y va a funcionar en pleno solamente. Así ha funcionado. Ya no hay salas. Hemos visto que no ha sido muy fluido, pues el acuerdo en la Corte. O sea, una semana sí y otra también, vemos claros desacuerdos entre los ministros. Pero aparte de eso, pues tampoco están produciendo más la Corte nueva que la anterior. Entonces, el primer cambio significativo sobre la Suprema Corte está en esta reforma que se acaba de publicar. Ahora la Corte va a funcionar también en salas, como ya lo hacía la vieja Corte. Nada más que ahora le llamaron secciones. Va a haber 2 secciones. ¿Qué implica esto?
pues tratar de sacar la chamba, el trabajo. Ajá, claro. Entonces, la diferencia será que se van a sesionar con 4 y con 4. Sí, 4-4. No te y luego digo- tendrán las funciones del pleno y las funciones de las secciones. Que eso lo resolvieron en la reforma de 24 con la creación de los llamados plenos regionales. Los plenos regionales, el pleno regional centro-norte y pleno regional centro-sur, con 2 salas especializadas, una en materia penal y laboral, la otra materia civil y administrativa, en ambos sentidos. Su labor era pues resolver la contradicción de tesis de los tribunales de circuito de cada una de sus zonas regionales. Entonces lo que hacía antes la Suprema Corte en las salas, todo lo mandaban. Pero evidentemente te das cuenta que no funciona cuando ya estás nuevamente regresando a las secciones en la Corte. Entonces el tema es que nos falta todavía mucho por medir a través de pues, la estadística, pues solamente la estadística judicial es la que nos va a ir dando el indicador. Ahora, ya teníamos un grave problema del funcionamiento de los tribunales porque realmente de las problemáticas generales que tenía el país, pues pocos asuntos, los más relevantes, se iban resolviendo, digamos, con cierta rapidez. Claro, claro. Pero ¿y qué pasa con el resto de los asuntos en el país? Claro, a fin de cuentas, si tu asunto no es sobresaliente o no es mediático, probablemente no va a llegar a la Suprema Corte y se va a acabar resolviendo, como cualquier hijo vecino, pues ya sea en juzgado de distrito o en un colegiado. Me aguantan esta respuesta tantito porque Es que hacemos una pausa. vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el programa y regresamos en un minuto. Bueno, regresamos, gracias por esta pausa que nos permitieron hacer y bueno, tenemos la palabra del doctor con la respuesta a la pregunta que nos hizo Saúl. Otro de los temas, Saúl, importantes, de acuerdo con lo que hemos estado charlando, es que, ha habido una perversión en estas 2 reformas que se dieron con la desintegración del viejo Consejo de la Judicatura Federal. Te digo muy brevemente, Miguel. El Consejo de la Judicatura era el órgano encargado, se creó para que se encargara del gobierno, de la administración, de la carrera judicial y de la disciplina de tribunales. El gobierno en el sentido de hacer pues todos los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento, buena marcha de la administración de justicia, establecer el calendario judicial, la administración, pues todos los recursos del Poder Judicial Federal los ejecutaba, los administraba el Consejo de la Judicatura. No auditaba, digamos, Entonces, solo administraba. Todo lo administraba, tenían su Contraloría Interna, como todos los órganos. El asunto es que también la carrera judicial, todos los procesos de selección, capacitación, adiestramiento, pues lo hacía el Consejo de la Judicatura. Y luego, la visita a los juzgados la hacía el Consejo, es decir, la disciplina. Es decir, vamos a hacer la revisión en los juzgados, qué está ocurriendo, cómo están funcionando, las quejas que hay en contra de los juzgadores, de los magistrados, las sanciones que deben imponerse. ¿Sí? Todo eso eran las facultades o Todo eso las era funciones, las funciones del Consejo. Ahora, de la Judicatura. Para que en una institución haya jerarquía y disciplina, pues se requiere que el mismo presidente de la Corte pues presida el Consejo de la Judicatura. ¿Sí? De tal suerte que pues tienes esa arquitectura, esa jerarquía que permite que funcionen las políticas públicas judiciales al interior de la institución. Esto con la reforma de 24 se perdió porque destruyen el Consejo y lo dividen en 2 órganos distintos, 2 órganos de relevancia constitucional que están en el artículo 100 dentro del capítulo judicial, que son el Tribunal de Disciplina para sancionar a los tribunales federales cuando los jueces o magistrados incurran en actos graves dentro de su actividad. ¿Sí? Tribunal de Disciplina. O su tribunal de disciplina.
Sí. Pero por otro lado, la parte del gobierno, la administración y la capacitación y carrera judicial lo mandaron al órgano de administración. Órgano de administración cuyos consejeros, que son 5, están desvinculados de la Suprema Corte. Es decir, el presidente de la Corte ya no tiene participación en este órgano, ni tampoco en el de disciplina. Entonces tú tienes 3 órganos de poder dentro de la estructura del Poder Judicial, que lo que están haciendo es que rompen cualquier forma de jerarquía y de disciplina interior. No realmente dirigidos por alguien. ¿No? Porque al no estar el presidente de la Corte, pues ya como el presidente de la Corte puede tener una investidura de disciplina, de jerarquía, de control de los tribunales, si nada tiene que ver ya la Corte con el órgano de administración, que este es el que finalmente acomoda los circuitos, establece las suplencias, contrata al personal secundario. ¿Quién propone los candidatos ahora? No, los candidatos se van conforme a la Constitución, pero las sustituciones. Pero antes sí era facultad del Consejo de Sí, la el Justicia. Consejo de la Judicatura. Hay exámenes de oposición. Eso se quitó, se borró del mapa por completo. Algo que tenía bueno el sistema, salvo tu mejor opinión anterior, es que mal que bien los que llegaban a ser juzgadores eran gente que sabía, o sea, que tenía los conocimientos para ser juzgador, no porque había tenido exámenes y competían, ¿no? Y el que tenía mejor calificación, el que salía mejor en resultados, es el que podía aspirar a ser juzgador. ¿Cómo era posible que se diera todo el nepotismo que se daba si había esos controles? No estoy diciendo que no lo sabían ni que no eran buenos, solo estoy diciendo cómo se dan las dos cosas. Pues mira, yo te diría, siguiendo a María Amparo Casar, que ha hecho muchos estudios sobre la corrupción en México, que la corrupción en nuestro país forma parte ya del ecosistema nacional, a todos los niveles y en todas las secciones. Cultural, diría Peña Nieto. Cultural. Sí. Te pongo ejemplos muy simples. El que no tranza no avanza. Ah, sí. Sí. Oye, este cuate es lo mejor de lo mejor porque es buenísimo. Mira, no tenía nadie, ve todo lo que hizo dentro de la función, de la actividad que tenía, ¿no? ¿Tú cómo te rascas? ¿Para allá o te rascas para acá? Se mueve, no sale en la foto. Entonces, a ver, el problema que tenía la vieja judicatura era muy menor en términos reales. Hay un estudio que hizo Felipe Borrego Estrada, siendo consejero, muy interesante, donde hizo un organigrama de cómo estaban las redes familiares y donde estableció muy bien, por ejemplo, en circuitos en el país, cuántos parientes tenían los integrantes de la judicatura. Pero en términos reales, para el volumen del Poder Judicial era prácticamente una cuestión menor. No, era una cosa menor. Era una cosa menor. Y si algo había funcionado de la vieja judicatura, pues era la carrera judicial. Eso sí. O sea, lo que funcionó fue la carrera judicial. Si tú desvinculas ahora el órgano de administración con la Corte y lo que implica la Corte, y con el Tribunal de Disciplina y lo que implica ello, estás desarticulando prácticamente toda la función judicial. Está muy débil la función judicial y hay un control político sobre las 3 ramas ahora de la judicatura. Eso es evidente. De hecho, si entiendo bien, la Suprema Corte se encargará de juzgar a los más altos niveles y nada más. Los asuntos más relevantes del país. Los más relevantes del país, sin embargo, no tienen nada que hacer en caso de que haya un actual individuo por parte de algún juzgador, ¿no? Que por un acto de corrupción no le corresponde, si al tribunal de disciplina. La Corte ya no tiene injerencia, eso lo hace el Tribunal de Disciplina. ¿Sí? Y el personal que entonces tiene, se los van a mandar. Incluso el Tribunal de Disciplina tampoco tiene facultades sobre la Corte. La Corte, los ministros, cualquier falta grave a su función pública será sancionada conforme al capítulo de responsabilidades, es decir, juicio político. No, Sí. el Tribunal de Disciplina no va a Pero la intervenir verdad es que, ahí. por ejemplo, esa figura de responsabilidad bajo el modelo que se está armando en el país, pues no tiene ningún sentido. Pues no ha habido muchos juicios políticos. Te voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, el primer juicio político se le hizo a un juez de distrito.
que se llamaba John Pickering, de New Hampshire, y se le destituyó por ser bebedor consuetudinario. ¿Sí? Entonces, lo destituyeron en el año 1803. Ok. Entonces lo hizo el Congreso de los Estados Unidos y fue, digamos, el primer impeachment o juicio político. Entonces, imagínate si el día de hoy el Tribunal de Disciplina realmente observara las normas de ética y conducta de jueces y magistrados. La mitad estarían... Pues seguramente habría muchos casos que estarían peligrados. Bueno, y si fuera por eso, ¿no? Y si fuera por eso, digamos que sería pues una falta de ética y de conducta clara de una persona pues que se encarga de administrar justicia. De hecho, la semana pasada hubo por ahí una solicitud de juicio político no para un juzgador y creo que no procedió porque no fueron a ratificar, ¿no? ¿En dónde? En Chihuahua. Ah, ok. Es que es una figura que tiene poco funcionamiento porque realmente el Congreso no está vertebrado para llevar estas No es su funciones. función. No es su función. No es su función. Entonces, si bien es cierto, si hay las mayorías que se requieren para algún incómodo poderlo sacar, la realidad es que la concentración del poder hace que no se utilice esta figura, sino que el mismo poder político doblega a los funcionarios. Un ejemplo lo tuvimos con el ministro Mora. ¿Medina Mora? Medina Mora, Claro. En el caso del Observador, o sea, a través de la UIF lo estuvieron golpeando, con las cuentas, que si había cierta cantidad de dinero, pues, no hubo un análisis realmente de si el monto pues era algo extraordinario para lo que puede tener un ministro de la Corte, si no era más lo mediático, y así Claro, y bueno, lo obligaron a la considerando renuncia. los trabajos que él había tenido anteriormente, Así es. embajador, procurador. Bien, entonces esta nueva propuesta de reforma, básicamente el principal punto que tiene es mandar las elecciones del sistema judicial federal, al 2028 en lugar de hacerlas en 2027. Pero no solamente las federales, también las locales. Ajá, ¿de dónde? Recuerda que varias entidades federativas Todavía tienen que tienen renovar. elecciones el próximo año. Entonces se hace extensiva esta reforma al año 2028 también para las elecciones judiciales locales en aquellas entidades federativas que no las llevaron a cabo en 2025. Ya, en 2025, claro. Entonces, ese es un cambio de fecha básicamente de la elección del Poder Judicial que falta por renovar. ¿Cuál es el otro punto importante? Se crean ahora dos secciones de lo que antes llamábamos salas en Suprema, la Suprema Corte de Justicia, y que eso pues también tiene sus implicaciones importantes. Saúl, ¿También van a ser por materia? También van a ser por materia. Dicen los transitorios, porque nadie lee los transitorios. O sea, la parte siempre más importante de una reforma constitucional no es ver simplemente el texto reformado, sino los transitorios nos establecen la ruta crítica que se va a seguir. Entonces, en los transitorios se dice, tendrán 60 días las autoridades federales, entiéndase Congreso de la Unión, para hacer las reformas conducentes que desdoblen, es decir, reformas a la ley orgánica y a toda la legislación, incluso la electoral, para operativizar esa reforma. Secundaria, ajá. Toda la legislación secundaria. Entidades federativas igual tienen 60 días para reformar las constituciones locales y 90 días para establecer las reformas a la legislación secundaria. Cada estado, ajá. Pero luego dice también el transitorio, y ahí está el engaño, dice, en caso de que no se hagan las reformas, entonces aplicará directamente la Constitución en los términos como queda. Entonces esto implica una interpretación de lo que Sin embargo, la Constitución no sé señala. si el Congreso tiene facultades para legislar en ese sentido, porque son ciertas materias reservadas a los estados.
que no se deben a la Constitución, al Poder Federal. Sí, pero ¿qué es lo que hace? Como en el ámbito estatal, los estados interpretan internamente y la federación interpreta lo que es de la federación. Bueno, Entonces, un cambio también es ajustes al proceso de selección de candidatos. Y algo que se me hace interesante es que reduce el número de candidaturas por cargo para que las boletas electorales sean más simples. Ya, si se manda al 2028, pues ya no va a ser el atiborradero de candidatos, diputados, Yo creo que gobernadores. puede ser que haya acordeones más discretos, ¿no? Sí, exacto, porque acordeones más discretos, pero además no empatados con otras elecciones. Eso ya es un descanso, ¿no? Yo me recuerdo que cuando yo fui a votar el año pasado me tardé 45 minutos tratando de hacerlo a conciencia, que nunca fue a conciencia, ¿verdad? No había información ni siquiera. Pero es un cambio que probablemente también viene a corregir algo y que se menciona como uno de los más importantes. es lo que yo he observado que trae esta reforma, ¿no? Así es. Finalmente, porque nos queda un minuto, sus comentarios finales, preguntas finales, Saúl. Método de selección. O sea, ¿ya no va a haber tómbolas? Las tómbolas siguen. Siguen, ¿no? Sí, Lo sí. que cambia nada más son los criterios de revisar los perfiles y los exámenes que se van a aplicar. Pero también hay los comités de evaluación, ¿verdad? De 5 personas y que se siguen formando en los 3 poderes, judicial, Así es. poder ejecutivo y legislativo. Por eso, lo que decía Olga María Sánchez Cordero, la importancia, dice, bueno, ¿por qué no homologamos? ¿Por qué el Instituto de la Judicatura Federal no elabora los exámenes para los comités de los 3 poderes? Claro, vamos, los conocimientos tienen que ser los mismos. Así es. Por eso se dio el error de las listas de poderes. En un poder no pasaba un candidato precandidato y en otro poder sí. Y a final de cuentas llega este que no cumple para acá. Pues muy bien, perdón. Pues lo que sucede es que el tema electoral, por los tiempos, ¿qué fue lo que hizo el tribunal? Bueno, pues ya no puedo entrar a fondo porque ya se me agotó el tiempo. Claudio, tus comentarios finales, tu panorama, visión, perspectiva y decirme también si consideras que va a tener muchas más reformas esta reforma. Bueno, yo creo que a un mediano plazo tiene que haber una reforma para regresar al viejo modelo. Sería lo deseable si la oposición recuperara posiciones de poder. Sería lo deseable, pero yo creo que para el propio gobierno, si quiere tener un impacto de inversión, si quiere tener una mejor relación en el marco de los tratados de libre comercio, Claro, afecta a todo. tiene que regresar a un Estado de Derecho funcional. Y este modelo no hace que el Estado de Derecho sea funcional. México no se puede dar el lujo de curvas de aprendizaje, Que no haya certeza jurídica. que no haya esa certeza jurídica. Eso orienta la inversión, ¿no? Por supuesto, Totalmente. te lo pongo y con esto cierro. A ver, el Banco Mundial hace un estudio que se llama Haciendo Negocios, Doing Business, y hay uno que es el Doing Business México. Uno de los 4 indicadores que miden para determinar en dónde invertir es justamente el tiempo que tarda los tribunales de un país o de una entidad federativa en resolver un asunto ejecutivo mercantil. ¿Cuántos días? O sea, miden la eficiencia del sistema judicial. Uno de esos indicadores. Ojalá midieran la eficiencia del poder legislativo en aprobar este tipo de cosas, porque eso Sería sí muy es rápido. mucho. Pero, ok. Entonces, Muy bien, Claudio. yo sigo insistiendo, a mediano plazo tiene que haber una reforma para regresar al otro modelo. Ok, y probablemente sea un buen momento, según tu mejor opinión, para promover el arbitraje como un medio alternativo de Sí. solución de controversias en donde pueda ser más rápido y por gente que sí está capacitada, ¿no? Los medios alternos de solución de conflictos son pues un mecanismo de acceso a la justicia muy eficiente. Y miren, les voy a poner el ejemplo. El Poder Judicial local tiene un centro de mediación. Los últimos 2 años ha sido medido por el INEGI y ha estado en segundo, tercero y cuarto lugar. Es decir, es muy eficiente. Sí, eso es Si muy tú buena. no puedes resolver tus asuntos a través de la justicia tradicional adversarial,
los medios alternos. Esas son las Los soluciones. árbitros, bueno, Sí. lo que acabas de mencionar. Pues muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este programa, doctor. Muchísimas gracias. Nada que agradecer. Nos comió el Gracias. tiempo, caray. Como Sí. siempre, da para mucho más y da para una nueva invitación. Ojalá nos la aceptes. Con mucho gusto. Y Estimado muchísimas corredor gracias. público. Es un honor que estés con nosotros. Espero que sea muchas gracias. muchas veces más que nos acompañes. Un gran jurista. Y aprovechamos para hacer el comercial. Estamos muy cerca de Sí, que es cierto. Casa Miguel inicie la temporada de chiles en nogada, que son una delicia. Apenas a días de empezar la temporada. Qué Nos maravilla. esperamos. Muchas gracias. Muchas Nos vemos gracias. hasta la Saúl. siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hasta la Miguel. próxima.